Seguimos con más hoteles a la carta Latinoamérica desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Argentina, última sección del programa y tenemos privilegios. Todo el mundo tiene privilegios, los diputados tienen privilegios, los senadores, hoteles a la carta tienen privilegios de que Guillermo Sip está presente hoy para charlar de minería de datos. Guillermo, buenas tardes y gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. El agradecido soy yo por darme una oportunidad para difundir esta disciplina que por lo general ha penetrado hace 5 o 6 décadas en el mundo, obviamente en el 5 o 6 décadas. 5 o 6 décadas en el mundo, fundamentalmente en el hemisferio norte, para variar, 2 décadas, digamos, aproximadamente en Argentina, pero a nivel grandes empresas, donde ya tienen hoy estructuras, centros, como antes había centros de sistemas, centros de cómputos, ahora hay grupos de trabajo de minería de datos. Y mi lucha desde hace 10 años, cruel y mucha, consiste en hacerlo penetrar en las pequeñas organizaciones que por lo general o no lo conocen o lo sobreestiman o no lo conocen, creo. O puede ser. Porque yo fui aprendiz tuyo de esto, así que no lo conocen, te diré. Puede ser, hay de todo, como todo es multicausal, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la minería de datos, manejar varias variables. Pero amén de no conocerlo, cuando uno lo llega a transmitir, cuesta pensar en que no es para mí, hay miedos, costos, y bueno, lo que vamos a charlar hoy, vamos a desmistificar un poco eso, y bueno, y vamos a aprovechar para un evento también próximo, que voy a dar una charla abierta y gratuita en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, allá en Viamonte 1549. Vamos a entrar en el tema analítico, y yo antes de que vos estés presente hablaba de que el pasajero cuando llena una ficha deja datos, cuando hace una reserva deja datos, cuando está deja datos, cuando consume deja datos. Datos que sirven, datos estériles, datos inocuos, datos productivos, datos prósperos. Solo la minería de datos sabe meter todo eso, ordenarlo, matrizarlo, parametrizarlo y después sacar un concluido. Qué locura todo eso, solo una cabeza pensante como la de Guillermo sí puede tener esa vocación, esa dedicación. Lo mío es la pesca y la hotelería, y lo tuyo es armar ese lío de entuerto, de tablas, de números y de ordenamiento, que la verdad que solo con decirlo ya me cansa. Pero claro, en esa licuadora y en esa batidora hay después un jugo de frutas excelente, claro. Ahora vamos a hablar si esa aplicación de la minería de datos es para todas las escalas de la hotelería, porque hay que nutrir a esa matriz, hay que darle datos de los más sensibles a los más importantes, los menos esperados o no. ¿Cómo entonces nace toda esta historia? Ya me sorprendiste con 50, 60 años en el norte y 2 décadas, o sea, 20 años en la Argentina. Estimo que yo aprendí de minería de datos cuando te conocí a vos hace un año y me hablas de 20. Tengo menos 19 abajo para recuperar. ¿Los hoteleros saben que existe la minería de datos? No lo hablan. Yo deduzco que debe haber como todo, algunos que sí, otros que no. Lo que sí estoy seguro es que, como bien decías vos antes, los datos se subaprovechan normalmente desde el pedido de cotización a la devolución, a las confirmaciones, toda esa información, a la facturación, o sea, cada una de esas etapas, amén de los servicios y de las propias transacciones que hacen durante la estadía en los hoteles, nos permiten tener un panorama claro y poder tomar decisiones con mucho menos ingredientes de intuición y con mucho más ingredientes de ciencia, de base de datos. O sea, la idea de que la minería de datos puede aplicar a cualquier nivel de hotel, yendo ahora concretamente a tu pregunta, en la medida en que tenga o muchas, o sea, no necesariamente el presupuesto que maneje la hotelería o la envergadura que tenga la hotelería de la cantidad de habitaciones o el valor noche o la diversidad de servicios, sino fundamentalmente que tenga una historia importante en cuanto a transacciones, o que cada transacción tenga muchas variables
que no correlaciona, porque obviamente los sistemas de gestión no lo permiten, la minería de datos está ahí lista como para, partiendo de los datos, que puede ser un sistema de gestión que ya tiene implementado el hotel, o inclusive aquellos micro o mini hoteles que pueden existir, que aún no tienen un sistema de gestión, que por lo menos almacenan su información mínimamente en forma prolija, se pueden extraer e importar a programas específicos de minería de datos para empezar a encontrar patrones ocultas, series de tiempo, asociaciones entre variables, conductas que normalmente cada uno, no solo en el mundo hotelero, sino en el mundo de la vida real, hay una serie de indicios que pueden describir mejor a los clientes potenciales o reales, o inclusive predecir qué clientes que consumieron tal producto en tal época del año pasado pueden consumir tal otro en otra época. ¿Por qué? Porque hay un gran porcentaje de clientes que así lo hicieron, y a este otro cliente nosotros lo estamos perdiendo de vista, bueno, producto de no tener el software adecuado de minería de datos. Vos sabés que en algún momento en alguno de los programas dijimos que Europa ya sabe hoy el comportamiento del pasajero dentro de 5 años en función de análisis de matrices y minería de datos. Es decir, ese background que está nutrido con una serie de información, ya están estimando cómo será el comportamiento del pasajero dentro de 5 años en Europa. Con lo cual, con mucha anticipación se van a saber servicios para brindar, tarifas, modalidades, formas de atenderlo. Y yo, a modo de ejemplo, quiero preguntarle a Guillermo y decirle a los oyentes televidentes que en un caso práctico de un hotel de 100 habitaciones, teniendo una cuenta fácil, 200 plazas, yo puedo multiplicar 200 plazas por 365 días del año. No sé la cuenta que da, pero es una cuenta interesantísima. Es decir, que el hotel tiene esa interacción de ese público durante todo un año, que como dice Guillermo, se manifiesta y deja rastros, deja movimientos que la minería de datos analiza. Esto es, particularmente, a modo de ejemplo, esto también me lo enseñó Guillermo, que con esos datos yo puedo pautar la próxima promoción, la próxima tarifa, puedo plantear distintas alternativas y puedo sacar cosas que realmente no consumieron, no usaron o usan un segmento muy pequeño de gente. ¿Es así respecto del análisis? Así es, exactamente. Si lo queremos describir en etapas normalmente, así como las empresas parten de tener, inclusive previo a un sistema de gestión específico de hotelería, arrancar con un Access o con un Excel, después tener un sistema de gestión y después llegar a la minería de datos, también dentro de la minería de datos podemos recorrer un camino habitual, no siempre, pero sí habitual, o sea, muy probable, que arranca con la tarea del minero ingresando a charlar con el usuario que hace de interlocutor válido con uno, y empieza primero respondiendo hipótesis. Una hipótesis básicamente es una pregunta que se responde por sí o por no. En la medida que el usuario es inteligente, sospecha que en sus datos está la respuesta sí o no, pero su sistema de gestión, por más lindo, completo y visual que fuere, lo que hace es ingresar datos y egresar datos agrupados, sumados, subtotalizados, graficados, pero no los analiza. Entonces, la primera etapa que yo decía, test de hipótesis, responde con un buen porcentaje de certeza, por sí o por no, a las preguntas que se puede plantear un usuario final. Después está lo que sería algoritmos descriptivos, porque muchas veces no se sabe que hay correlaciones entre determinadas variables, y recién por último el predictivo, que es el que normalmente a quien no está en el mundo de la minería de datos es el que más asombra y paralelamente del que más duda. ¿Cómo alguien que viene de afuera va a poder saber qué va a pasar mañana si yo, que estoy acá atrás del mostrador hace 20 años, ni siquiera me lo puedo imaginar? Pero el proceso lógico es ese: responder a preguntas puntuales por sí o por no, test de hipótesis. Establecer algoritmos descriptivos donde se establecen relaciones entre variables que uno no sabía. No sé, la familia de menos de
tres integrantes que están casadas hace más de 5 años, después de usar la pileta siempre usan masajes. Entonces, bueno, yo tengo que estar atento a ese perfil de clientes. Acabo de dar un ejemplo muy pobre, muy leccionador. Y tirado al voleo, obviamente, sepan mejorarlo ustedes. Y entonces, bueno, yo estaré atento o a direccionar a esos clientes a medida que van llegando para invitarlos a la secuencialidad del consumo, porque si no, tal vez necesitan de ese empujón, o armar combos en particular, donde yo sepa que, por ejemplo, el primero de esos dos servicios tengo mucha competencia con los hoteles de acá al lado, y el segundo de los servicios no tengo competencia, entonces algún combo entre esos dos productos, de modo tal de, en el que tengo competencia, bajo mínimamente el costo, el precio, digamos, para el visitante, y subo sensiblemente el que no tengo competencia, de modo tal que no solo que aumento las ventas, sino que aumento el margen de utilidad finalmente. Guillermo, me suena entonces que va a acontecer algo que no me gusta, a vos te encanta y a mí no, pero lo comparto, es que me parece que la minería de datos en la hotelería y en el resto de empresas de servicio va a llegar a ser obligatoria. Porque 50, 60 años, 20 en la Argentina, todo se está digitalizando, hay predeterminaciones de tendencias, hay algoritmos. A ver, a mí no me gusta lo tecnológico, pero es una cuestión mía. Me parece que la minería de datos para la hotelería en algún momento es un paso obligado. Se dice que hoy es un valor agregado para la competitividad y mañana un factor de supervivencia. Yo no sé si lo expresaría en esos términos, pero bueno, lo que sí sé es de la utilidad que tiene, bueno, dado los años que yo llevo, no solo haciendo capacitación, sino consultoría en este ámbito, y bueno, y realmente enorgullecerme de sorprender a los usuarios finales cuando descubrimos juntos, porque realmente se descubre juntos, porque al principio uno conoce menos del dominio que lo que conoce el que está atrás del mostrador durante 20 años. Entonces, uno se nutre, no necesariamente dos hoteles que aparentan tener un perfil similar pueden tener objetivos similares o pueden estar situados en un estadio de uso y calidad de la información igual, como para que el minero que ingresa tenga que ingresar desde el mismo punto. Obviamente hay empresas que valoran más la información o que le dedican más tiempo a la información o que cargan mejor la información, y bueno, cuanto mejor materia prima uno recibe, uno trabaja más específicamente en minería de datos y no tanto en la preparación y adaptación de los datos para la minería de datos. Me quedo bastante callado porque es categórico, evidentemente sólido profesionalmente en el tema, y te digo entonces, te pregunto, superado el miedo, superamos la ecuación costo-beneficio? Esto es muy fácil. Por lo menos es mi experiencia, y acepto cualquier refutación, sería bueno porque sería un buen feedback para mí. Para mí es muy fácil porque, primero, yo trabajo de la siguiente manera, haciendo primero un prediagnóstico con o sin el referente que me invita a mí al hotel, porque yo al hotel yo no caigo como un pasajero, como un proveedor. No caigo de sopetón. Normalmente esto es un servicio que requiere confianza y que a su vez normalmente yo ya he participado en algún otro competidor, si se quiere, de mayor o de menor nivel, y normalmente uno se refiere. Al ser referido uno ya apura, digamos, el ingreso, y lo que suelo hacer yo es hacer un prediagnóstico, obviamente, de una charla para saber qué aspira el usuario final, qué le puede brindar la minería de datos a través de mis servicios, y normalmente uno presupuesta un mes de trabajo con un objetivo determinado, normalmente chico, paso a paso,
Y después, en la medida que ambas partes estamos satisfechos, o sea, yo también tengo que estar tranquilo de que el usuario no va cambiando el arco en función a sus necesidades, sino que tiene más o menos claro qué es lo que quiere lograr en un mes. Y en ese primer mes el costo-beneficio habla por sí solo, porque realmente esto es algo que a mí me apasiona. Yo puedo presupuestar 10 horas y tal vez trabajar 12 o 15, porque, o sea, yo siempre he hecho minería de datos sin saber que hacía minería de datos, solo que lo hacía con los dedos, El ábaco. claro, con un ábaco, y obviamente me llevaba años luz descubrir lo que tal vez con minería de datos uno lo descubre en una jornada. Y si a esto le agregamos, por eso, entre comillas y con respeto, subestimé tu pregunta, y si a esto le agregamos la existencia de la Ley Nacional PYME, que por si no lo conocen, le agrega el hecho general de que la minería de datos tiene hardware libre, provisto por el profesional que brinda, y el software libre, porque existe software libre de minería de datos, no hay que comprar grandes licencias, hay determinados perfiles de profesionales, yo me incluyo, que por ser experto PYME bajo la ley PYME o formador PYME bajo la ley PYME, uno puede brindar los servicios con honorarios subsidiados parcialmente o inclusive recuperables vía bono de crédito fiscal. Interesantísimo eso. O sea que, más accesible, más alcanzable. Y lo más importante es eso, que el compromiso es mes a mes. O sea, yo no me voy a, o sea, yo no me voy a disparar un tiro en la sien, yo me voy a comprometer, dado la materia prima que en ese prediagnóstico yo veo que voy a heredar, si puedo llegar hasta el 10%, hasta el 30%, hasta el 50% del objetivo que me plantea el usuario final en función a lo que yo estoy recibiendo. Vuelvo a repetir, no es lo mismo recibir los datos pipí cucú, todos bien cargados, en la variable donde dice, no sé, fecha de nacimiento que no diga primero día, mes, año, después edad, después que esté contexto y después, o sea, en la medida que yo tenga los datos bastante pulcros, prolijos, yo voy a poder trabajar más rápidamente, obtener resultados más rápidamente, y si no, obviamente plantearé la necesidad de primero de pulir la base de datos, que lo puede hacer el mismo usuario final en la medida que tenga recursos, o nuestra empresa GS Minería de Datos. Se me ocurrió algo, Guillermo. Independientemente del servicio profesional que vos das de minería de datos para la hotelería, puede haber un subservicio preventivo, una profilaxis, solo que vos indiques con tu amplia experiencia y conocimiento cuál sería, no importa que después haya que sacar una conclusión en otra etapa del proceso, pero a este ejemplo, vos que tenés tan analítico los tips, vos podrías hacer la consultoría específica de cuál sería la matriz de datos necesaria para tener vigente, cómo readecuar toda la cantidad, cómo aprovechar y adecuar la cantidad, el influjo que llega de datos. Sería una posibilidad de que alguien te llame, no para el trabajo final, sino también que vos des ese pequeño módulo, señor, lo que está haciendo no está bien, habría que dar este flujo, lo otro, falta lo otro, estos campos no van, se llenan después, esto pregunta Claro. distinto. Bueno, en principio tu pregunta tiene dos respuestas. Están los usuarios que usan sistemas de gestión y están los usuarios que aún no han incorporado un sistema de gestión por la cuestión no sé, de presupuesto, de estructura o de filosofía. Entiendo que el gremio hotelero mayoritariamente ya ha incorporado un sistema de gestión, por lo cual, para responder a ese grupo, a ese clúster de usuarios finales, yo te diría que mayormente ya tienen todos, o sea, en la medida que lo estén usando bien, todos los módulos, a su vez, no sé, el módulo de presupuesto no lo cargue primero Juan y después Pedro, y Juan lo cargue de una manera y Pedro de otra, o sea, en la medida de que lo estén cargando bien, alimentando bien, es poco probable que haya que hacer, porque no es un software que se lanzó ayer, los grandes software, los líderes de software, que no vamos a hacer ahora un poco de publicidad, pero que más o menos cada uno de ustedes conoce. Los datos
no creo que sean algo crítico. A lo sumo podrá haber alguna que otra variable que por algún motivo un hotel que está ubicado al lado de la cancha de Boca y el sistema no pregunta de qué club es, vuelvo a tirar un ejemplo muy pobre, pero ustedes sepan saberlo, tal vez podremos aprovechar algunos de los campos que ya tiene el sistema y que no estamos llenando, no sé, número de documentos, código postal o un campo de observaciones que nunca usamos, y ahí poner una S o una N para ponerle si es hincha de Boca o no es hincha de Boca, y en función de ello vaya a saber qué estrategia de marketing diferencial poder hacer. Pero en principio a ese grupo de hoteles no creo que el desafío sea grande de preparación de los datos para la minería de datos. Obviamente, al que está más atrasado y no tiene un sistema de gestión, es muy probable de que tu pregunta exceda lamentablemente el marco de esta charla, y sí, seguramente va a haber que completarle no solo con calidad, sino con cantidad de variables que él no registra porque no tiene tiempo, no se le ocurre o no le pone el oído a los datos que siempre, como digo yo, susurran, pero hay que saber escucharlos. Qué interesante realmente, qué fuerte el tema, y creo que vamos a pasar todos por la minería de datos. De por sí primero costó meter el marketing de minería de datos, y él habla con soltura y dice mineros. Nunca habíamos escuchado esa palabra en el trajín de la hotelería ni de las distintas empresas, ¿no? Minero, ¿no? Qué increíble cómo se conceptualizan las cosas, y realmente así es un trabajo de piedrita a piedrita, ¿no? De juntar. La minería de datos en general es un posgrado de 2 años que normalmente el perfil del minero no es el mío, con las ventajas y desventajas que ello implica. El perfil del minero es un profesional en sistemas, en computación, analista ingeniero en informática, pero he cursado con muy pocos, por ejemplo, profesionales de ciencias económicas. Me crucé con un economista, era el único contador, había por allá, si no lo recuerdo, un sociólogo, un médico y punto. Obviamente, la desventaja para mí fue el gran esfuerzo que yo tuve que hacer en programación respecto de mis compañeros. Claro. La ventaja que yo tuve, que tiene que ver con todo esto no solo de empresas comerciales o de servicios, sino del negocio, es conocer más del dominio que lo que normalmente conoce un ingeniero. O sea, en el mercado hay muy pocos, es más, no conozco alguno, pero seguramente debe haber algunos profesionales de ciencias económicas que sean especialistas en minería de datos. Contanos entonces, Guillermo, interesante, la verdad que valió la pena que hayas venido, porque se profundiza, primero se saca el velo del misterio, luego el velo del miedo, y se profundiza en una herramienta que ya está dentro de la plataforma de herramientas para usar en el día a día en la industria de la hospitalidad justamente. Contanos entonces del evento que están organizando, fechas y demás en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital Federal, situado en Viamonte 1549, periódicamente realiza reuniones, las llamas RCIT, reuniones científicas y técnicas. Cierto. Donde uno presenta, postula determinados temas y la dirección aprueba o no según la incumbencia que ellos consideren que tengan, tanto para matriculados en ciencias económicas como en este caso también para no matriculados. Bien. Entonces, la idea es que el día 4 de junio, martes 4 de junio, ya estamos a menos de un mes, a las 18:15, quienes estén interesados en arrimarse a escuchar una charla teórico-práctica de minería de datos, con un ejemplo concreto, pueden simplemente escribir a mi correo electrónico. ¿Cuál es? Que ahora lo doy, GS, que son las siglas de mi nombre y apellido, Guillermo Cid, gs@mineriadedatos.com.ar, y ya la semana que viene, a devolución, les voy a enviar por ese mismo correo el link
para inscribirse a los matriculados de Ciencias Económicas o a los que no estén, para que se puedan inscribir, porque es una sala con cupo limitado. Entonces, la idea es esa, que los que estén interesados, es una charla, vuelvo a repetir, abierta, gratuita, y donde vamos a abordar el tema concretamente, no a nivel curiosidad, y en general es aplicable a todas las actividades, no solo de servicios, sino de productos, ONG, organismos públicos, privados, no sé, universidades, o sea, lo he aplicado en diferentes lugares porque el requisito es ese, que tengan o muchas filas o muchas columnas de algo. En el caso de la hotelería, de factura, de cheques, de órdenes de pago, de remitos, de presupuestos, de cotizaciones, pero cualquier organización tiene mucho de filas o mucho de columnas. El ojo humano solamente puede ver eje de X y Y, alguno puede ver tridimensionalmente, pero en la medida que tenemos más de 3 variables, solo la minería de datos puede encontrar respuestas a esas preguntas. Así que escribiendo simplemente a partir de ahora a ese correo, estableceremos el contacto. Yo la semana que viene les mandaré el link para que ustedes simplemente desde su casa puedan inscribirse y arrimarse a Viamonte 1549 el martes 4 de junio 18:15. ¿Cuánto dura aproximadamente el evento? ¿Será una hora y media? Yo estimo que a lo sumo va a ser de 2 horas. La verdad que 2 horas. Es un pecado, pero voy a tratar de meter la mayor cantidad de tips posibles, porque seguramente va a venir gente de hotelería, pero también gente de otras ramas, van a venir supermercados, básicamente. Sí, en general. No, pero no solo, no puedo repetir, no solo marketing, va a venir gente de universidades que quieren aplicar, por ejemplo, la minería de datos para detectar perfiles de estudiantes y en función de eso armar contenidos de estudio diferentes, tal vez el mismo tema, pero dado de diferente manera, con diferentes talleres, de acuerdo al perfil de estudiante de que se trate. Va a ser, la verdad que estoy trabajando hace tiempo, va a ser algo muy lindo y bueno, con un final abierto normalmente de preguntas y respuestas. Yo calculo que sí, va a estar entre hora y media y 2 horas seguramente. Me debes la gacetilla de prensa, no te olvides de mandarla, si yo hago la difusión para toda la hotelería, porque viene el recordatorio, es 4 de junio, martes 4, o sea, faltarían 2 semanas largas, sí. Que viene bien que pongamos alguna placa también, simple, pero por lo menos si vos que haces tan lindos dibujos, con las herramientas que tenés de diseño, la podamos divulgar. Gracias, Guillermo, la verdad que me quedo en silencio porque es una herramienta fantástica que conocés y entronizás perfectamente, vamos a pasar todos por la minería de datos. Y para la lotería es un descubrir, siempre hay un paso de temor en todo esto, pero la ecuación costo-beneficio, según las palabras de Guillermo, es superavitaria, es decir, hay más beneficio que costo, eso es una realidad. Y el tema es que después sepan usar la herramienta, quieran usar la herramienta y apliquen los resultados de la herramienta, ¿no? En esa búsqueda de anticiparnos a lo que sucede, porque siempre hablamos en el programa que hacemos las cosas después que sucedieron y queremos amoldarnos. Bueno, esta es la herramienta para el ex ante, no lo que se llama en la jerga el ex post, no después, sino ex ante. Decinos, ¿quieres decir algo? No, básicamente de lo que se trata es, sin desaprovechar la experiencia y la intuición del usuario final, partiendo de ella, viendo que paso a paso puede recibir una gran ayuda a través de la minería de datos, con quien fuera realmente. Bien, gracias Guillermo, hacemos el cierre del programa, gracias por estar nuevamente con nosotros, una alegría, un placer que estés con nosotros. Nos reencontramos el próximo martes, 21 de mayo, desde aquí del edificio WeWork, en la Torre Bellini, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con más hoteles a la carta de Latinoamérica. Gracias.